Hoy hemos tenido la presencia del presidente de la República y nos ha pintado el país de Alicia de las Maravillas. Supongo que él es Alicia, porque nadie más ve ese país si camina, si entra al Chaquiñán, si va a la comunidad, si va al páramo o a cualquier sector de la ruralidad costeña, o simplemente caminar por cualquier ciudad o cualquier sector de nuestro país. Pero vamos a hacer un recuento porque aquí han hablado varios asambleístas, cada uno defendiendo su punto de vista, y el que quiere decir que no hay pruebas realmente está viendo a su propia conveniencia y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que voy a hacer un recuento, una especie de crónica. Primero, la denuncia penal de Pilar Ferri, exgerente de Flopec, sobre peculado en la institución. Segundo, informe del almirante Johnny Estupiñán, ya vimos también un video, exgerente de Flopec, destituido de su cargo luego de presentar un informe advirtiendo de actos de corrupción y la forma en que se estaba perjudicando al Estado por esta causa. Ganó la acción de protección que interpuso contra su destitución, pero no se reincorporó para no acatar las disposiciones del ECARO en su pretendida imposición de poner 2 asesores al braveo. 3. Informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional con fecha 7 de septiembre de 2021. Aquí, Ana Belén Cordero, miembro del BAN, es decir, hoy Bancada del Ecuador, la bancada de gobierno, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y esposa del exsecretario de la Administración del gobierno Guillermo Lasso. Además, señala que este informe lo debe reconocer Contraloría, Procuraduría, entre otros organismos del Estado, y resalta la recomendación de iniciar investigaciones por parte de Fiscalía por peculado y delincuencia organizada en el caso de Flopec. 7 de septiembre de 2021, Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Así sostiene y lo recomienda en un video que circuló ampliamente en redes. Pero aún hay más. Veamos lo que hizo el doctor Luis Verde Soto, ex titular de la Secretaría de Políticas Públicas Anticorrupción. Primero, advirtió la existencia de posibles actos de corrupción en varias empresas públicas, entre ellas Flopec. Guillermo Lasso hoy dijo que era debilucho Flopec, pero resulta que fue el único caso que permitió la sentencia de la disposición de la Corte Constitucional, así que tenemos que ceñirnos a Flopec. 2. Entregó fichas de prevención de corrupción, advirtiendo la posibilidad del cometimiento de actos de corrupción en Flopec. 3. Realizó advertencias señaladas verbalmente sobre estos posibles actos de corrupción en Flopec en varias reuniones presenciales con el presidente Lasso. Todo esto fue reconocido de manera reiterada durante su comparecencia a la Asamblea en etapa de sustanciación de pruebas en el trámite de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Lo dicho anteriormente demuestra, sin lugar a dudas, que el presidente sí conocía de las irregularidades y actos de corrupción en empresas del Estado, entre ellas Flopec, por varios canales y a través de varias personas y funcionarios. Y el presidente Lasso no solo no hizo nada por evitarlo o corregirlo, a pesar de sus declaraciones de cero tolerancia a la corrupción, sino que lo propició y permitió, a través del nombramiento, entre otras cosas, Hernán Luque, como titular de ENCO y de presidente y directorio de 2 empresas públicas, entre ellas Flopec, sin tener el perfil ni la experiencia para estos cargos, así como las destituciones de los exgerentes de Flopec que denunciaron las irregularidades de la empresa. Por tanto, queda demostrada la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Veamos el tema de peculado. 1. Archivos de informe e indicios de responsabilidad emitidos por Contraloría por más de $6.700.000 en claro perjuicio al Estado. 2. Explicación que diera el autodenominado experto petrolero Fernando Villavicencio, presidente apelado de la Comisión de Fiscalización, en la primera jornada de la sesión de sustanciación de pruebas en el juicio político en la Asamblea Nacional, al cual Guillermo Lasso le dio la presidencia de la Comisión de Fiscalización y quien ha actuado de manera reiterada como defensor particular del presidente de la República desde el primer momento que asumió su gestión. En detalle, y con toda la prepotencia de la que siempre hace gala, señaló que el precio del petróleo, de vez en cuando acierta, el precio del petróleo y lo que ingresa al país por su venta se conforma de la siguiente manera. El precio del barril del petróleo con castigo con relación al precio referencial de Texas, lo que se conoce como el WTI, por no ser de la mejor calidad, es más pesado. A esto, el impacto que significan los precios de transporte sumamente alto y por la intermediación petrolera, constituyéndose en un perjuicio fuerte económico para el Estado. Tercero, la renovación arbitraria y permisiva del contrato con Amazon Tankers, rodeada de sospechas, irregularidades y corrupción, cuyos costos de operación por fletes perjudican fuertemente al Estado, a pesar de las recomendaciones reiteradas en contra de esta renovación y en contra de los más altos intereses del Estado. El argumento presidencial
y acaban de mencionarlo también, de que Flopec tuvo utilidades históricas por 180 millones de dólares, pretende demostrar o posicionar que no hubo perjuicio al Estado. Pero esto es rebatido por el hecho de que esa utilidad pudo haber sido aún mayor de haber actuado oportunamente el presidente al detener los actos de corrupción que se estaban dando y de los cuales fue advertido oportunamente y de varias maneras. 5. Nunca denunció, aunque fue frontal diciendo que no iba a perdonárselo a nadie, nunca denunció a quienes estaban responsabilizando de los actos de corrupción, a pesar de que había pruebas escritas, audios, advertencias, etc. Permitió con ello la huida del país y de la ley de Hernán Luque, de quien se refirió en duros términos, pero con quien compartió más de 20 años de amistad, relaciones sociales y comerciales, y a quien también después tachó de haberse dejado llevar por el interés del dinero, de ser inepto y nada confiable. Aquí se configura claramente el delito de peculado por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, puesto que él sabía y fue advertido reiteradamente de las irregularidades y actos de corrupción que se estaban dando en las empresas públicas, sobre todo petroleras y de energía, y en especial Flopec, como se ha demostrado hasta la saciedad, y que su inacción permitió un perjuicio millonario al Estado, a pesar de que conocía con bastante certeza nombres de quienes conformaban esta red que estaba generando perjuicios al Estado y actos de corrupción. En otras palabras, llevándose en peso el dinero del país. Recordemos el audio en el que Luque señala que $150.000 al mes no le vienen mal y que los depositaría en Andorra. Responsabilidad política y peculado. El presidente Lasso es culpable de culpabilidad absoluta y por tanto debe ser destituido. Hoy en su comparecencia y ejerciendo su defensa, le endosó la responsabilidad de los actos de corrupción al presidente del directorio de Flopec. La pregunta básica es, ¿quién firmó el decreto 163 de agosto de 2021, mediante el cual se puso a disposición, se definió la composición del directorio y les dio el manejo de más de 14.000 millones de dólares? Usted, señor presidente Guillermo Lasso, nos vino a dar una rendición de cuentas. A lo mejor tiene pensado darnos feriado el 24 para que no vengamos al pleno. Mentirosa, de obras inexistentes que se contradicen con la realidad que vive el país día a día. Pero en lugar de cumplir con sus ofertas de campaña, traicionó al pueblo ecuatoriano, mostrando descaradamente el irrespeto del triste y deplorable legado de su falta de gestión, afectando a 18 millones de ecuatorianos, que hoy, en voz alta, es Ecuador, sufrido... Tiene un minuto más, señor asambleísta. Gracias, ya estoy terminando. Sentido, dice lo que su gobierno es, un Estado fallido. Sí, señores, un Estado fallido después de haber sido un ejemplo de desarrollo, seguridad, equidad, inclusión, trabajo, emprendimiento, respeto, servicios públicos de calidad para la región y el asambleísta. Somos representantes del pueblo ecuatoriano y a ellos debemos escuchar el clamor ciudadano. Fue elegido democráticamente y así debe irse, por renuncia y sucesión o por juicio político. Y recordarles, dicen que Santa Marianita de Jesús en algún momento lanzó una profecía, que el Ecuador no desaparecería por los desastres naturales que algunos hemos tenido y a los cuales hemos sobrevivido, sino por los malos gobiernos. Tiempo concluido, señor asambleísta. Lasso está haciendo realidad. Nos encontramos en un momento histórico para el país y un momento histórico para la República. Tras varios meses en los que esta legislatura ha desgastado su tiempo en personalismos, división, ambición de poder y planes de desestabilización, hemos llegado a este día en el que el burdo juicio político se lleva a cabo. Este pleno ha sido testigo de lo débil que ha sido la acusación en contra del primer mandatario. El pueblo ecuatoriano ha sido también testigo de todas las irregularidades con las cuales se ha llevado y se ha manejado este proceso denominado de juicio político. Y el día de hoy, en este hemiciclo legislativo, el país y este parlamento ha sido testigo de lo que significa vivir en democracia. La presencia del primer mandatario en este hemiciclo habla de lo que él es, un demócrata de verdad. Y nos da una lección de entender que en democracia es viable y es factible y es válido tener disensos, desde luego. Si no, eso no es democracia, eso se llama totalitarismo y de ese sistema ya salimos. Sin embargo, no hay informe motivado que sustente el enjuiciamiento, los legisladores no hemos podido conocer a detalle las supuestas pruebas con las que se le acusa al presidente. Solo hemos escuchado conjeturas y posiciones políticas antojadizas de ciertos sectores, con el único afán de hacerse del poder. Aún así, y sin existir pruebas, ni informe, ni sustento alguno, hemos presenciado la contundente defensa que ha tenido el presidente Guillermo Lasso el día de hoy, apegado a la ley, al derecho, a la Constitución. Y ha dejado ante el país que el supuesto delito de peculado de que se le acusa y por el cual se le quiere despojar del cargo no tiene valor jurídico y menos aún político.
Entonces, ¿de qué se le acusa al presidente? Pido, señor presidente, que a través de Secretaría se proyecte la presentación en PowerPoint que he hecho llegar. Vamos a hacer un recuento cronológico del acuerdo, convenio Amazonas Tankers, firmado en diciembre del 2018 y una adenda del 1 de diciembre del 2020. En noviembre del 2021, la Contraloría General del Estado entrega un informe o un examen con algunas recomendaciones. 15 recomendaciones para ser precisos. Y de esas, las dos. Primera, tarifas de flete más bajos y efectuar un análisis económico y legal de la evaluación de los ingresos. No habla de peculado, no habla de pérdida, no habla de los 6 puntos algo millones de dólares que se dice. No habla de eso el informe de la Contraloría. Siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido el resultado económico de facturación que ha tenido Flopec? Ahí está. Y con gráficos, para que no quede duda. Observado por la auditoría externa en aplicación de las normas NIF. El flujo de caja es positivo en el año 2022, diferente de los últimos 5 años. Y para no hacer más extensa esta imagen, no pusimos de los últimos 14 años, porque ahí la gráfica es en 0. Siguiente, por favor. Entonces, ¿de qué es lo que se le acusa al presidente de la República? De esto. De un récord histórico en casi 50 años después en utilidades de facturación que tuvo en el año 2022 de empresa. Miren los rojos en el 2018 y miren los rojos del 2020. ¿Dónde estuvo el Parlamento? ¿Y dónde estuvieron los asambleístas que en ese entonces también eran legisladores de la República? ¿Y por qué no fiscalizaron? ¿Y por qué no hicieron nada? ¿Y por qué fueron silenciados? ¿O por qué cerraron su boca respecto de esto, que era un perjuicio para el país? Porque la concesión y la forma de negocio fue instaurada por ustedes. Y eso es lo que les llama la atención y lo que molesta. Siguiente lámina, por favor. La línea de tiempo de los documentos que tanto se dice. La Contraloría General del Estado presenta el informe, luego el directorio de Flopec, Amazonas Tankers, que es un convenio, contrato con varios, se confirman los resultados y se toman las decisiones que se deben tomarse. El gerente general termina unilateralmente el acuerdo el 1 de febrero del 2021. El 2 de febrero del 2021 igual, el gerente general no asiste al directorio. No presenta los resultados financieros que le fue pedido. El gerente general revoca la terminación unilateral del acuerdo el 4 de febrero del 2021, contrato vigente que se inician los ajustes y las inclusiones de las sugerencias, de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. El 7 de marzo del 2021, inmediatamente se presenta un plan de renegociación de este convenio, de este contrato. El 9 de marzo del 2021, el directorio destituye al gerente general en seguimiento al acta 002-2022 y se implementan los correctivos el 9 de marzo del 2021. El 22 de marzo del 2021 también el señor Estupiñán envió un oficio al señor presidente de la República, pero después de toda esta línea de tiempo. ¿Y dónde está el señor Estupiñán? ¿Cómo puede ser que un funcionario, exfuncionario público, irresponsable, incapaz de haber asumido el cargo para el que fue conferido, haya puesto en alto riesgo al país, la democracia y a la República? Siguiente imagen, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Contraloría? Aquí están. Las tarifas de los fletes más bajos en los contratos. ¿Qué acciones se tomaron? Ahí están. Procedimientos para fijar el valor del flete, la terminación de acuerdos de fletes con privilegios, con Petrochina. Ahí está, con Petrochina. Aplicación de la tarifa de flete definida por Flopec. El procedimiento de fijación semanal. ¿Cuáles son los resultados de estas implementaciones de mejora? El transporte de derivados con una pérdida acumulada de 64.4 millones de dólares, que era lo que ya se arrastraba del 2021. Y el transporte de crudo que mejora las utilidades 2022, tanto en facturación como en transporte de crudo, en 31.44 millones de dólares y en utilidades en 71 millones de dólares. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la otra recomendación que se hace? Diferencias en las tarifas de alquiler del buque CIA Falcón. Para la ciudadanía y para el país, porque esto es importante. Flopec es la empresa que transporta el crudo que vende el país a diferentes partes del mundo. Y no tenemos la flota para poderlo hacer por cuenta propia. Y tenemos que acudir a esta forma de negocio que es la intermediación para poderlo lograr. ¿Por qué no se compran las flotas? Eso deberíamos preguntarles a todos los gobiernos, y a todos los presidentes y a todos los gerentes que pasaron por ese puesto. Pero este gobierno, de una forma efectiva, eficiente, ha logrado 180 millones de dólares de utilidad. Eso nos permite sí poder tener con qué comprar y ya no depender de esta forma y de esta estructura de negocio de una forma enquistada en esta empresa Flopec. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Cada una de las recomendaciones fueron acogidas y todos tuvieron los resultados y las acciones tomadas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Parece que no puede avanzar más la presentación. Entonces, ¿dónde están las pruebas? ¿De qué se le acusa al presidente de la República? ¿Dónde está el peculado en Flopec? No existe.
No pueden existir pruebas de algo que es falso. Señores legisladores, señoras legisladoras, autoridades, medios de comunicación y al país. Este juicio político puso en manifiesto la falta de seriedad y de responsabilidad que tiene el Parlamento en un acto de altísima responsabilidad como es la fiscalización y como es la utilización de un mecanismo válido en la Constitución. Desde luego que es válido. Y desde luego que la Corte Constitucional dio paso, pero dijo prueben, y es lo que no se ha podido demostrar en este hemiciclo. Han manipulado la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa a su antojo. Han dejado de lado los principios fundamentales por los que hemos sido electos: la justicia, la transparencia, la verdad y la democracia. No han cumplido con el mandato por el cual se nos ha sido otorgado: servir a la gente y no servirnos de la gente para nuestros intereses o para los intereses de unos cuantos. ¿Qué hay de fondo? Es simple. ¿Qué hay de fondo?, pregunta el país. ¿Y qué hay de fondo?, se pregunta incluso la comunidad internacional. Simple. No le perdonan al presidente haber sido uno de los países con un sistema exitoso de vacunación en una pandemia que tocó fondo a nivel mundial. No le perdonan haber hecho una de las problemáticas más importantes a nivel mundial, como la Ha finalizado su desnutrición tiempo, crónica señor infantil, asambleísta. como una